Muy buenos días, queridos hermanos, amigos de la red social. Les saluda el pastor Otto García. Hoy jueves 7 de noviembre del año 2024. Un bello día. Aquí estamos un poquito frío en Dakota del Sur. Reciba saludos desde esta bella ciudad de Sioux Falls, en el estado de Dakota del Sur. Quiero enviar saludos a la estación de Radio Manantial de Vida, 89.3 FM, en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua, donde nos escuchan a través de las ondas radiales. Así que a todos aquellos en el norte de Nicaragua reciban un saludo del pastor Otto García, Iglesia al Punto de Servir, en el estado de Dakota del Sur. También enviamos un saludo a los de Ahora Televisión y a otras plataformas donde el ministerio de Frank Rodríguez desde Mesa, Arizona, comparte estos estudios. Usted que nos ha permitido entrar a su página, donde quiera que esté, a los dueños de las páginas, que Dios derrame grandes bendiciones sobre su vida, que prospere todo lo que haga y que usted y sus familias sean bendecidos. Gracias a Dios, porque hay gente que todavía permite que la palabra de Dios entre a los hogares a través de la red social. Hoy quiero que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, un verso muy conocido, 5:17. Segunda Corintios 5:17 dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, oiga, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Muy lindo este verso, una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, una versión dice, van pasando, y aquí están siendo hechas nuevas. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Bueno, hablar de este verso es muy interesante. Primero, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto en la primera carta. Y la razón por la que escribe es porque él dice en el capítulo 1 que le había sido notificado o comunicado por los hermanos de Cloé que en Corinto había un desorden en lo que era la congregación. Había problemas de doctrina, había ciertas confusiones cuando entrábamos a los dones del Espíritu, había problemas en las relaciones de matrimonio, había divisiones entre los hermanos, peleaban que yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Bueno, había un desastre cuando tomaban la Santa Cena. En fin, la primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios fue para exhortar, reprender e instruir. Ya la segunda carta es un seguimiento, está reforzando lo que él ya había dicho. Bueno, en el capítulo 5, desde el verso 11 hasta el verso 17, nos habla de la nueva criatura, la nueva naturaleza que hay en uno. Y déjeme decirle esto. Este verso es lo que hace la separación entre aquel que solo cree y aquel que ha tenido una experiencia genuina con Dios. Déjenme decirle por qué. Cuando uno estudia la Biblia, es interesante que dice la Biblia que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, uno recibe lo que es la salvación. La salvación es el perdón de nuestros pecados que se obtiene por la gracia. No hay un mérito alguno que sea incluido en lo que es la salvación. Es más, la Biblia dice, en Efesios capítulo 2, somos salvos por fe y no por gracia y no por obras. Y esto es un regalo de Dios. Entonces lo que es la salvación es algo que nadie se merece la salvación. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero cuando la salvación ha llegado a nuestra vida, produce un cambio interno. Ese cambio no se ve físicamente, se refleja a través de la mirada, del comportamiento, la vida de la persona, pero en lo que en sí no se puede ver lo que es el cambio interno. Es como cuando
usted ve un capullo, una mariposa, que es el gusanito que se encierra. Eso pasa en privado, nadie ve hasta que sale a luz la mariposa y dice, hubo una metamorfosis, cambió de naturaleza, de un gusano, ahora es una mariposa. Igualmente la salvación es es algo que sucede en lo privado de cada corazón. Nadie sabe, nadie ve lo que Dios está haciendo, solamente uno siente los cambios y uno se da cuenta que ya no es el mismo. Eso es lo que la Biblia le llama una nueva criatura. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios en esta segunda carta, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Es creer, confiar, entregarle la vida a Él y permitir que Él haga el cambio en nosotros. Dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Dentro de la persona que viene a Cristo a través del Evangelio, algo nuevo ocurre. Hay una vida que antes no había. Eso es lo que se habla, es una nueva criatura. En otras palabras, dentro de nuestro ser como seres humanos, dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 y 2, que nosotros antes de llegar a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Caminábamos, convivíamos, andábamos en la calle haciendo nuestro quehacer, pero dentro de nosotros había un espíritu muerto que no tenía vida. ¿Por qué razón? Porque la vida espiritual solo la da Dios. La vida espiritual no se puede obtener a través de una iglesia, no se puede obtener a través de una creencia, no se puede obtener a través de una tradición o a través de cualquier religión. Quiero que me entienda bien esto, usted que me está viendo, que me hace el honor de escucharme. No existe una religión que dé vida espiritual. Déjeme, se lo voy a repetir, a decir más despacio. No existe una religión que dé vida espiritual. No hay, no existe. No existe ninguna, sea evangélica, sea católica, sea mormona, sea testigo de Jehová, o islámica, no existe ninguna religión que pueda producir vida espiritual. Puede dar mandamientos, ordenanzas, ciertas reglas, ciertas tradiciones, pero nunca vida espiritual. Esa vida espiritual solo se obtiene a través de Cristo, a través de la fe en Él. ¿Cómo quisiera yo que todo el mundo entendiéramos que la fe espiritual, la vida espiritual, es un regalo de Dios? Dios le da vida espiritual a aquel que estaba muerto de delitos y pecados, que andaba de mujeriego, de parrandero, de bebedor, de ladrón, mentiroso, lo que usted quiera, cualquier tipo de pecado, mal pensado, resentido, bueno, en fin, hay una lista que no tiene fin de pecados. Cuando esa persona reconoce su pecado, se arrepiente y acepta a Cristo Jesús en su corazón, empieza allí lo que es en la conversión de la persona. Ya no es igual. ¿Por qué? Porque ahora hay algo nuevo dentro de él o ella que la Biblia le llama la nueva criatura. De repente la persona llega a la iglesia, escucha la palabra a través de la radio, a través de un mensaje, una lectura, una predicación, y de repente algo dentro de su corazón le dice, eres un pecador. Y la persona dice, sí es cierto, debo cambiar. Y empieza a entregarle a Cristo su vida, a Dios, y como resultado de esa fe que Dios envía, oiga, que hasta el creer en Dios es un regalo, no es nuestro. Todo es por misericordia, todo es por gracia. Lo primero que sucede cuando uno llega a Cristo es que empiezan los cambios internos. Qué linda es esa experiencia. Cuando uno de repente empieza a ver que ya no es el mismo.
Tal vez uno antes de llegar al Evangelio era corajudo, era mal pensado, pleitista, celoso. Bueno, usted sabe la lista. Y de repente empieza a notar que ya no tiene esas inclinaciones, que ya no le llama la atención el hacer lo incorrecto. Como que algo ocurre dentro de uno y eso es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento, la nueva criatura que está en Cristo. Ahora, lo importante es esto. Nace uno de nuevo, hay un cambio. Muchas veces la gente no va a aceptar esa transformación. Fíjese que es interesante, se me hace a mí muy interesante, cómo es que Dios perdona la vida pasada. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Para Dios todo lo viejo de nosotros ya pasó. Quiero que entienda eso. Todo lo que yo hice anteriormente, antes de llegar a Cristo, dice la Biblia, Dios no se acuerda, ya pasó. El problema es que a veces la gente recuerda lo que Dios ya perdonó. Mire qué interesante. ¿Ha tenido usted a alguien que algún día le ha reclamado por la vida pasada? ¿Usted hizo cosas antes de ser creyente, antes de llegar a Cristo? Todo mundo tenemos un pasado. El problema no es la vida pasada. ¿Por qué? Porque el Señor la perdonó. Ya nunca jamás se va a acordar de los pecados del pasado. Sin embargo, hay gente que recuerda nuestra vida pasada cuando Dios ya no se acuerda de ella. Y dice la Biblia que está en Cristo nueva criatura, las cosas viejas pasaron. ¡Ey! Ya el pasado quedó atrás. El problema es que nuestra familia, la gente que nos ha conocido, ellos no pueden aceptar que Dios ha hecho un cambio en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Predicarles hasta que nos muramos? No. Quiero darle un consejo que a mí me ayudó. Cuando la gente cuestiona su conversión, cuando la gente cuestiona su cambio o la realidad de su vida, y somos imperfectos como toda persona, lo mejor que uno puede hacer no es discutir, no es tratar de probarle a la gente que está equivocada. Lo único que uno hace es vivir rectamente, callada la boca. Pueden discutir con nuestras palabras, pero nunca van a discutir con nuestra vida. Nuestra vida, lo que hace y lo que somos, es lo que le va a callar la boca a mucha gente. Así que si usted es una nueva criatura y la gente le recuerda a la vieja naturaleza, no se preocupe, viva. Nosotros cambiemos, se oyó feo, vivamos el Evangelio diariamente, que sea nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, que sea lo que verifique y confirme que en realidad en nosotros hay algo nuevo. Así que esta mañana yo los dejo con ese corto pensamiento. Recordemos, en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por la misericordia que tu palabra nos muestra, que aquellos que hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que le hemos entregado tu vida, somos nueva criatura. Gracias, Señor, porque hemos entendido que eso no lo da ninguna religión. Es un regalo tuyo, Dios mío. Te pedimos que nos ayudes, nos enseñes a caminar en obediencia para que esta nueva criatura se desarrolle entre nosotros. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias por esta oportunidad. Bendice a los oyentes, a los que están viendo, a los dueños de las páginas donde entramos. Bendícelos, Señor. Prospera sus vidas. Bendice sus hogares, sus familias. Y a todo aquel que escucha, permite que la palabra cause un cambio, una transformación en sus vidas. Gracias, Padre,
En el nombre de Jesús, amén, Padre, y amén. Llegó el fin de semana donde estaremos en Huron mañana en la noche y el sábado en la mañana. Así que si usted vive en Huron y quiere ir a disfrutar de este servicio internacional de la Iglesia Bautista Americana, la ABC, vaya. ¿Qué es la ABC? La Iglesia Bautista Americana, American Baptist Churches, es un movimiento donde creen en el Espíritu Santo, creen en el hablar lenguas, creen en los ministerios, creen en los dones, creen en toda la palabra de Dios. Y nosotros estamos trabajando bajo ese ministerio, entonces va a haber una convención internacional y lo invitamos a que vaya, conózcanos. Va a ser en la ciudad de Huron, en la primera iglesia bautista donde está el pastor Dwayne Williams y Jackie Williams. Lo invitamos a que asista, sábado a las 8 de la mañana. Bueno, y también le estamos anunciando a Watertown que tendremos una vigilia muy pronto. Yo le voy a dar el banderazo cuándo será y la dirección. Ya está el templo, ya está todo, ya hay gente, solamente es de decir empecemos. Quiero hacerlo antes que caiga nieve. Así que Watertown, ya vamos en camino para allá. Preparen sus corazones porque Dios tiene grandes cosas para las familias de Watertown. El Evangelio va a llegar a Watertown. Ya hay una iglesia de asambleas, por lo que yo entiendo, pero hay mucho pecador. 2 hasta 20 iglesias no son suficientes para alcanzar una comunidad. Aquí en Sioux Falls, creo que hay, si no me equivoco, hay como unas mínimos 50, 60 iglesias hispanas y no nos damos abasto a alcanzar todas las almas. Por eso es que es necesario que haya más iglesias donde el Evangelio se predique. Así que Dios nos lo bendiga a todos. Nos vemos el día de mañana. Y mi estimado Juan Bonilla, nos vemos en unas horas. Bendiciones a todos ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio. Bendiciones a cada uno.